Y ahora en Mar del Directo recibimos al médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Bien, me quedé escuchando así con unos recuerdos muy agradables lo del 7-0. Ah, muy bien. Ah, ¿recuerdos agradables? Sí, por estudiantes. Ah, ahí Sí, está. Yo me sí, había, sí. digo, a ver, ¿de qué equipo era Pablo? No me acordaba. Sí, sí, sí. Estudiantes. Estudiantes. Entonces, No voy a dijiste, qué decir más lindo. para que no se enoje cierta parte de los televidentes. Claro, no, ¿Sí? no, no, por supuesto, porque tenemos variado, ¿viste? Sí, De claro, varios obvio, como clubes. corresponde. Sí, sí. Bueno, pero no vamos a hablar de deportes, ni de Ah, fútbol, ni nada ¿no? por el estilo. No, Bueno. lamentablemente no. Solo un tema delicado, muy interesante. La catalepsia, la muerte aparente. Sí, la catalepsia es un trastorno del sistema nervioso central que se llama muerte aparente. ¿Por qué? Por una serie de síntomas que aparecen. Lo primero que vamos a hacer es describirlos. Claro, Imagínate, una persona que súbitamente sufre una parálisis corporal, o sea, no puede mover ningún músculo, ni los ojos, ni los párpados, ninguno. claro. Con rigidez muscular, con pérdida de la conciencia, a veces quedan en un estado de pseudoconsciencia, pero no pueden manifestarlo de ninguna Nada. manera. Tienen una pérdida de respuesta a los estímulos y de sensibilidad al dolor. Entonces, esa persona que vos te la encontrás caída o en la cama, inconsciente, que no se mueve, le mueves un brazo y cae o Y queda nada. rígido, le hablás, lo sacudís, no responde. Y no responden al dolor, pierden sensibilidad al dolor, que Claro. es uno de los mecanismos que tenemos los médicos a veces para evaluar casualmente el deterioro de conciencia. Hay una escala que se llama escala de Glasgow, que es para determinar eso, no vamos a ahondar ahí. No responden a ningún estímulo, se tornan pálidos y disminuyen notablemente algunas funciones corporales. Por ejemplo, la función cardíaca, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Es una persona que te la encontrás en ese estado, pulso es imperceptible Claro, bueno, sí, no se lo puede percibir, es prácticamente imperceptible, claro. no respira y todo esto, pálido, Sí, frío, sí, a ¿sí? uno le da para pensar que... Lleva a pensar que esa persona ha muerto, por eso se Claro. le llama la muerte aparente, y ha habido numerosos casos de personas que se creía que estaban muertas y que habían fallecido y no era así, y algunos, no comprobado el número, obviamente, que llegaron a ser enterrados Sí. vivos. Esos Hace obviamente. poco hubo un caso de una persona que la estaban velando y de Y repente se despertó, despertó, sí, sí. tenemos unas imágenes, no sé si ya las tenemos, Ya donde están ok, ya Pablo, están ok. las imágenes, Bueno, sí. vos fíjate, ahí tenemos dibujos de la época, ¿no? Por Una eso, persona que le están haciendo una autopsia y de golpe se levanta. Vamos a ver la siguiente, en la cual vemos una persona que se está levantando directamente del cajón. claro. ¿Sí? O sea, lo están velando y se levanta del cajón. Y esto pasaba mucho. Sí, Yo recién le contaba a Jorge, a nuestro Jorge productor. Laguna, nuestro productor, que a un hermano de mi abuelo, de un abuelo mío, le pasó. Él Ah, estaba viajando, se había muerto Paquito, uno de sí, sus sí. 16 Sí, sí, hermanos, sí. y ¿Estaba cuando viajando al velatorio? estaban viajando al velatorio, él y su papá, y cuando golpean la puerta, ¿quién abre la puerta? Paquito, que lo Ah, estaban velando y se sentó en la cama. Bueno, hubo mucho terror, y sí, sobre todo en el siglo XIX, a que esto ocurriera, porque había historias de gente que había sido eh, enterrada viva. Entonces se claro. crearon en esa época unos ataúdes, llamaban ataúdes de seguridad, en los cuales la persona era enterrada, tenía una especie una cuerda, no una especie, Sí, una cuerda adentro del cajón, ajá. que esa cuerda conectaba con unas campanas, con unas banderitas que estaban obviamente por encima de la Claro, tierra, y si esa entonces, persona se llegaba a despertar dentro ante del ataúd, cualquier movimiento, podía avisar. Pero era un motivo de mucha preocupación y mucho terror. Fines del siglo XIX, de hecho hay un cuento de Edgar Allan Poe, gran narrador, que se llama El entierro prematuro, en el cual el protagonista tiene mucho miedo a que le pase algo así y empieza a crear una serie de estrategias para que claro. si le llegara a ocurrir, Oh, bueno, no fuera enterrado vivo. No voy a contar el final, no lo voy a spoilear, no, no, no. léanlo porque leer a Poe Ahora, es un el placer. estado así de estar en catalepsia, ¿cuánto puede llegar a durar? Bueno, eso es muy interesante. Puede llegar a durar minutos, puede llegar a durar horas o hay casos reportados de 2, 3 días. Imagínate que, bueno, claramente ahí ya pasamos los tiempos de los velorios y todo. Claro, Incluso se llegó a establecer por ley una cantidad de horas de velorio obligatorias, unas exacto. 30 horas para que, bueno, digamos, Por si si había, sucede esto. por si sucede esto.
Bueno, ¿han ocurrido casos de entierros en vida? Sí. Hay alguna imagen más que yo traje. Vamos a ver una foto, un daguerrotipo, no sé qué es, de una persona. El tema es que están todas juntas las fotos. Ah, están todas juntas. Bueno, no importa. Entonces se fueron pasando, Yo te ¿viste? cuento. Una mujer muy conocida que se llamaba Rufina Cambaceres, era Ajá. una chica joven, Sí, que estaba festejando su cumpleaños de 19 años. Em, Termina la fiesta, se van las amigas, ella sube a vestirse para ir a una función de la ópera y de golpe cae en un estado de catalepsia. claro. La encuentran así, determinan que está muerta porque no percibe ninguna función y hacen un velorio, no cumplen con las 30 horas, se cumplen 20 horas y se la entierra. ¿Qué pasa después? El guardia de seguridad que tenían los cementerios, en esa época había guardias de seguridad que estaban ¿para qué? ¿Para cuidar a los muertos? No, Ujú. estaban para cuidar de posibles saqueos a las Claro. tumbas porque la gente de dinero, como era el caso de ella, Ajá. eran enterradas con joyas. Claro, Entonces en las primeras noches podían ser atacados Mm. y para ser robados. Entonces él estaba recorriendo el cementerio y siente unos ruidos en la bóveda familiar de la familia Cambaceres. Al día siguiente llama, va la mamá de ella, va un acompañante, abren la bóveda y encuentran que el cajón estaba caído y cuando lo abren descubren que en la tapa había arañazos del lado de Claro. adentro, el cuerpo de ella estaba boca abajo, estaban todas las joyas, o sea que no es que lo habían No, no, para saqueado, nada. tenía arañazos en la cara, en el cuello y restos de madera abajo de las uñas, con lo cual se determinó que había sufrido un cuadro de estos y que finalmente la habían enterrado viva y bueno, finalmente había fallecido por asfixia, obviamente. Claro. La cantidad de oxígeno que puede tener un cajón bajo la tierra dura muy poco tiempo y de hecho está enterrada en la Recoleta, en la bóveda familiar Sí. de Cambaceres. Tiene una estatua muy, muy linda, una obra de arte, donde se la ve a ella parada afuera, del lado de afuera de la bóveda, como con la mano en la puerta, intentando, no sé si entrar o salir, Sí, porque está del lado de afuera el claro. cuerpo. Y bueno, esto fue algo que ocurrió verdaderamente y son esos casos en los cuales, bueno, por una circunstancia determinada se Sí. puede detectar que la persona se la enterró viva. Ha Ahora, habido muchos otros que no. sí, da mucho temor el tema, lógicamente, porque todos ya empezamos a pensar, y bueno, el día que yo me muera, ¿qué van a hacer y demás? Es delicado, digo, es algo que suele pasar de manera frecuente. ¿Cómo lo podemos tomar a este No, tema? no es frecuente, ocurre, no es un trastorno en sí mismo, ocurre en el contexto de otros trastornos, puede aparecer, que no se asuste nadie, por favor, en la por eso. enfermedad de Parkinson no es lo más habitual, Ok. puede ocurrir, por ejemplo, en algunos casos de epilepsia. Mirá qué interesante, en cuadros de abstinencia a la cocaína Ah, claro. puede llegar a aparecer, puede aparecer en una patología, una psicosis que se llama esquizofrenia, en cuadros de shock emocional muy severos, en el uso de algunos fármacos, como un antipsicótico que es el haloperidol, un anestésico que ya no se usa prácticamente, la ketamina, se usa como droga de consumo, Sí. se usa en veterinaria. Yo una vez ayudé a operar una gata que tenía, la operé en mi casa con el veterinario y usamos ketamina y Claro. después salió alucinada la gata, pobre. Se despertó pero alucinada. Claro. Y bueno, hoy en día con los métodos de corroboración de muerte, ¿sí? Ante una muerte sospechosa, una persona que segundos antes estaba normal, Claro. ¿sí? Y súbitamente aparece muerta, hoy en día es una muerte dudosa, Exacto. eso va a una autopsia, se hacen electrocardiogramas, se determina la muerte cerebral, o sea, no es algo Hay que métodos como para ver. automáticamente te van a llevar a No enterrar. estamos en aquellos años como vos estuviste haciendo mención, ¿no? De todas No, estas ya estamos historias un que poquito más lejos. estamos avanzados. Sí, yo nací un poco después, ha del siglo evolucionado, XIX, sí. claro. Sí. Entonces, digo, hay otros métodos como para llevar tranquilidad, ¿no? Sí, Ante hay otros todo. métodos, salvo casos así medio de corrupción, uno muy famoso en un country, que rápidamente esta persona la velan y la entierran, Sí. no porque no estuviera muerta, ¿no? Sino para que no se descubrieran ciertas cuestiones que habían ocurrido, pero no, hoy prácticamente es imposible, por eso digo, nadie que tenga Parkinson o epilepsia o lo que sea tenga miedo de esto, porque Claro. aún sufriendo un cuadro de estos, hoy tenemos métodos para detectar que ese corazón sigue latiendo, que hay Exacto. respiración, que la persona está viva, más allá
de cómo la podamos encontrar en ese momento. Bien, bien, ¿Sí? perfecto. Así que, bueno, llevamos tranquilidad porque es un tema delicado. Sí, y Por eso aparte mismo, siempre fue entonces, medio como un como para no mito. Exacto. ¿Viste esa cosa? Y si me muero y me entierran, ¿no? Como hay Por otro eso, mito de por que si me eso. muero y doné los órganos, me los van a, o estoy ahí medio en coma, me van a matar para sacarme los órganos. No, no, Ya no. vamos a hablar algún día de eso. Sí, nosotros le Eh, hemos hablado acá, ¿eh? ¿Sí? Sí, con un médico especialista en eso, Diego Fernández, que nos ha hablado de todo eso, como también cuando se habla del tráfico de órganos y eso no hay posibilidad. No, claro, Así que por aparte, eso, sí, yo he participado del trabajo del INCUCAI en su por momento, eso, cuando hay un caso de estos, es hiper riguroso el protocolo por y eso no ocurren mismo. estas cosas. Muy bien, bueno, nos quedamos más tranquilos. Sí, quédate Entonces, tranquila que si te pasa, no. no va a pasar. Gracias, Pablo, ¿eh? No, gracias a vos. Como siempre, estuvimos hablando con el médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi. Ahora